Continuamos con la sesión. Ahora, antes de pasar a lo que será uno de los resultados más fuertes del curso, vamos a hacer un recordatorio de cómo habíamos planteado este resultado originalmente cuando se vio por primera vez en cálculo 2. Y no se dio una demostración tan fuerte de este teorema porque, gracias a todas las hipótesis que se suponen al respecto, basta con un simple cálculo. Y de hecho, en muchas ocasiones ni se aborda con tanta profundidad porque lo usamos más como un método de integración que como el teorema que tiene ese gran nombre en cálculo vectorial. Entonces, nosotros recordamos que uno de los primeros métodos de integración que se discuten en cálculo 2 es el método de cambio de variable, que es un método para simplificar de alguna forma las integrales. Cuando yo identifico que uno de los factores se puede ver como la derivada de otra función, entonces es de cierta manera lo inverso a hacer la regla de la cadena. Así que esto es algo que nosotros usamos muchas veces en un curso de cálculo 2 cuando nos dedicamos a resolver integrales, a encontrar antiderivadas. Pero este mismo resultado que se escribe de manera indefinida, así como antiderivadas precisamente, tiene su versión definida, es decir, tiene su versión con integrales evaluadas en un cierto intervalo. Y esa es un poco la motivación, la justificación que a veces se da para este resultado. Lo que nosotros podemos observar es lo siguiente. Si yo tomo una f continua, o en general una f que tenga una antiderivada f mayúscula, entonces yo puedo reescribir la integral de a b de esta función, que es la misma forma que nosotros vemos acá arriba, como la derivada de f mayúscula. Todo esto se ve como regla de la cadena, entonces lo veo como la derivada de la composición. Y por teorema fundamental del cálculo, esto sería la evaluación de la función primitiva, que es f compuesta con g. Cuando yo evalúo eso me da f compuesta con g en b menos f compuesta con g en a. Por definición de composición, eso es f de g en b menos f de g en a. Eso yo lo puedo ver como una evaluación también, como si yo estuviera evaluando mi función f de g de a g de b. Y eso es otra vez teorema fundamental del cálculo. G de a g de b, la integral calculada sobre ese intervalo nuevo de la función f de u. Otra vez usando que f es antiderivada, f es primitiva de f chiquita. Entonces la versión definida del método de sustitución es lo que llamaríamos un teorema de cambio de variable, que es la integral de a b de esta función es la integral de g de a g de b de f de u de u. Si nosotros quisiéramos esto escribir de alguna forma, como si quisiéramos ya emplear lenguaje de cálculo 4, diríamos algo del estilo que la integral sobre el rectángulo g de a g de b es igual a la integral sobre el rectángulo ab de esta otra función. Entonces, aquí hay una nota muy interesante, porque si bien cuando discutimos el método de integración de la integración por sustitución, nada más nos importaba simplificar funciones, ahora vemos que realmente en la versión definida hay dos cambios importantes. No solo estoy cambiando la función a integrar, sino que también estoy cambiando el conjunto de integración. Entonces aquí tengo la integral sobre un rectángulo AB y aquí tengo la integral sobre un rectángulo G de A, G de B. Ahora, es muy importante mencionar algunas hipótesis que se tienen que cumplir con G para que cualquiera de estas dos cosas tenga sentido. Lo primero, evidentemente, es que G tiene que ser derivable, porque si yo no podría hablar de la G'. Pero más que eso, me importaría muchísimo que la derivada también fuera continua. ¿Por qué? No de manera tan general, pero eso me garantizaría, sabiendo f continua, eso me garantizaría que este producto de acá es integrable. Entonces, eso me garantizaría, eso me aseguraría que la integral de este lado tiene sentido. Entonces, cuando decimos que una función es derivable con derivada continua, a eso le decimos que es una función de clase C1. Entonces, eso es para que este lado tenga muchísimo sentido. De este otro lado yo tengo una pequeña inquietud con respecto de qué pasa con G de A y con G de B. O sea, este intervalo. Nada me garantiza que G de A sea menor que G de B como para que este intervalo tenga sentido o bien que sea un solo punto. Entonces, más me vale que G sea inyectiva. Si G no fuera inyectiva, esta cosa podría ser A, B y esto, en principio,
si G no es inyectiva, aquí yo empecé a tener problemas con si esto es o no distinto de 0. Pero si G no es inyectiva y sucediera que GDA es igual a G de B, entonces seguro esta integral me da 0. ¿Sí? Entonces piensa en algo así como una parábola. Si yo hiciera un cambio de variable a través de esta función y estos dos puntos tienen la misma imagen, entonces esto me integra a 0 y posiblemente hasta acá no me integraba a 0. Entonces debo tener muchísimo cuidado con esa parte. Es una hipótesis un poco implícita. Cada vez que, de hecho esto es más general, cada vez que hacemos cambios de variable en en límite, por ejemplo, hay una hipótesis sobre inyectividad. Entonces eso no es otra cosa que una historia que ya venimos comentando mucho tiempo. Así que estas son 3 condiciones mínimas que debe cumplir la función g que yo espero utilizar en un cambio de variable. Pero podemos decir un poco más y tiene que ver con este intervalo de aquí abajo. Porque si ya le estoy pidiendo a la función que sea inyectiva, yo voy a poder decir si g de a es menor que g de b o al revés. En general le quiero dar una cara interesante a este conjunto, intervalo. Entonces, esto es un corolario de algo que se demuestra como ejercicio de cálculo 1. Pero si yo tengo una función continua e inyectiva, solo tiene 2 chances. O es creciente o es decreciente. Entonces vamos a estudiar qué pasa con esa imagen. Esto es un pequeño repertorio de todos los resultados topológicos que tenemos de cálculo 3. Primero, como G es continua y yo tengo un intervalo, ese intervalo es conexo, así que la imagen es conexa. Y como tengo un conexo en R, la imagen tiene que ser un intervalo. Esto es un resultado de cálculo 3 que dice que un conjunto es conexo en R si solo si es un intervalo. Además, como mis intervalos en tema de integral siempre son cerrados y acotados, y tengo una función continua, entonces su imagen, él mismo es un compacto y su imagen es compacta. Así que la imagen también debe ser cerrado y acotado. Y como son un intervalo cerrado y acotado, no me queda otra que ser un intervalo cerrado y acotado. Es decir, que la imagen de este conjunto AB se debe ver como un intervalo cerrado y acotado para algún valor alfa real y para algún valor beta real. Nos gustaría muchísimo asociar este intervalo que nosotros acabamos de definir al intervalo que nosotros manejamos aquí abajo. Si este intervalo resultara ser la imagen, entonces yo podría cambiar toda esta expresión en términos no de un intervalo g de a g de b, sino de la imagen del AB. Entonces, como para allá vamos, notamos que hay un problema en principio sobre si el valor de g de a es mayor o menor que el valor de g de b. Así que estaba mencionando que si una función es continua inyectiva, entonces o debe ser bien creciente o debe ser bien decreciente. En el caso 1, si g es creciente, dado que a es menor a b, yo tengo g de a menor a g de b. Lo que voy a querer demostrar es que la imagen del intervalo a, b es un intervalo g de a g de b. Y lo demostramos una contención, digo, la otra es usar nuevamente teorema de valor intermedio y teorema de valor extremo, pero en esta contención yo digo, si tengo un y entre g de a y g de b, si yo tengo un y en la imagen, si tengo y en la imagen, entonces existe un x que le corresponde bajo g. Por definición, si x está en el intervalo, entonces x está entre a y b, y como yo supuse aquí monotonía, g creciente, entonces g de x es mayor que g de a y menor que g de b, pero g de x era y, por cómo la tomé, entonces y está entre g de a y g de b, lo que significa que y está en el intervalo g de a, g de b. Estoy demostrando una contención. La otra contención es una aplicación más o menos rápida del teorema de valor intermedio. Por lo tanto, esta imagen resulta ser g de a, g de b. Aquí, el alfa que yo había tomado antes es g de a y el beta que yo había tomado antes es g de b. Y de manera un poco críptica, así como misteriosa de no sé por qué estoy diciéndoles en este momento, como la derivada es mayor que 0, yo puedo decir que la integral sobre AB de la composición por el valor absoluto de la derivada es igual a la integral de f sobre g de AB. Entonces, esto último es la conclusión de este razonamiento, ¿no? Porque estoy demostrando que la imagen, o bueno, estoy dando una contención, pero a la otra le estoy dando por obvia. Estoy viendo que la imagen es justamente el intervalo generado por las imágenes de los extremos. Entonces, aquí estoy usando inyectividad de una manera muy fuerte. Y en vez de escribir como en lo anterior,
G de A, G de B, estoy escribiendo G de AB. Entonces, esta forma de enunciar el teorema de cambio de variable es muy importante, porque ahora sí estoy viendo que modifico dos cosas. Modifico tanto la función como el dominio. De un lado estoy integrando sobre un dominio y del otro lado estoy integrando sobre la imagen de un dominio bajo la función de cambio de variable. Entonces, vamos a retener esto por ahora, pero nos hace falta ver el otro caso. El otro caso es cuando la función g es decreciente. Si a es menor que b, por monotonía decreciente, yo voy a tener ahora que g de a es mayor que g de b. Y hago lo análogo. Quiero demostrar una igualdad, y lo interesante en este caso es que si es decreciente voy a invertir los roles de g de a y g de b. Entonces lo digo. Si y está en la imagen, entonces tiene una x que le corresponde. Si a es, por definición, x está en el intervalo, aplico g en toda esta desigualdad, es decreciente, la invierte, pero esto era y. Eso quiere decir que y está en el intervalo g de b, g de a, justamente porque invertí desigualdades. Entonces, ahora el extremo inferior es la imagen del extremo superior y el extremo superior es la imagen del extremo inferior. En lenguaje de mi resultado, que fue únicamente sacando derivadas y aplicando el teorema fundamental del cálculo, nosotros llegamos a esta fórmula de aquí. Esta fue la fórmula original a la que nosotros llegamos. Observo dos cosas. Lo primero es que como aquí estoy integrando de g de a a g de b, esto me puede causar cierto ruido porque estoy integrando en orden inverso. Nosotros sabemos que para que yo pueda integrar desde aquí en orden directo, necesito un signo menos. Y ese signo menos lo voy a sacar del otro lado porque, como yo mencioné, dado que la función es decreciente, su derivada es negativa, así que puedo pensar que este término g' tiene un signo menos que regalar al otro lado. Entonces, multiplico ambos lados por un signo menos. El signo menos del lado izquierdo me permite invertir el orden, de manera que ya estoy integrando de menor a mayor, de acuerdo con las hipótesis del problema, del caso. Y este signo menos de acá se va a quedar con g', y como g es negativa, todo esto va a ser un valor absoluto. Lo cual es muy interesante porque en ambos casos estoy llegando a la misma fórmula. Independientemente de que la función sea creciente o decreciente, yo voy a poder concluir que la integral sobre la imagen de la función f es igual a la integral sobre el dominio original de esta función, que es un pelín más complicada. Estoy cambiando dos cosas. Mi función por una composición y este término muy importante que se mencionó en el video pasado, que dijimos que tenía que ver con una preservación de algo. Y también estoy cambiando mi dominio por una imagen. Entonces, en este sentido, y es lo que no se discute tanto en cálculo 2, el teorema de cambio de variable me cambia la función y me cambia la variable. La función nosotros la empleábamos para simplificar. Nosotros hacíamos cambio de variable para pasar de una función más sencilla, una función más complicada, a una función más sencilla, que nosotros esperábamos que fuera más fácil de integrar. Esa era una forma de aplicar el teorema de cambio de variable. Pero también ahora vamos a ver que tiene una implicación sobre los conjuntos. Es una implicación un poco más topológica. Que si yo tengo dos conjuntos sobre los que yo puedo integrar, voy a encontrar funciones equivalentes que me lleven de un conjunto a otro. En el caso de las funciones de R en R, como ambos conjuntos resultan ser integrables, no parece que haya mucho sentido aquí en lo que yo estoy diciendo. Son intervalos. Integrar sobre intervalos es facilísimo. Pero, en virtud de la discusión que se hace con regiones tipo 1 y tipo 2, si yo intentara analogar esta igualdad, yo sé que no es igual de sencillo integrar sobre un conjunto o sobre otro. Entonces, ahora lo que vamos a intentar ver en general, hablando ya en Rn, el teorema de cambio de variable me cambia la variable y me cambia la función. Pero como ahora nos da un poco más de miedo integrar sobre un conjunto feo que sobre un conjunto bonito, vamos a pensar el cambio de variable de manera inversa a como se planteaba en cálculo 2. Entonces,
el teorema de cambio de variable en Rn se aplica no para simplificar la función a integrar, sino para intentar simplificar la región de integración. Otra vez, porque nos sale muy fácil integrar sobre rectángulos, aplicamos Fubini el número de veces que sea necesario e integramos. Pero si mi dominio deja de ser un rectángulo, sabemos que esas integrales se pueden poner un poco complicadas. Si mi dominio es algo tan exótico como una hipérbola o algo rotado o algo que es difícil de visualizar en principio, me va a convenir, si es posible, llevar esa integral a un rectángulo a través del teorema de cambio de variable. Entonces ya no voy a estar integrando solamente por simplificar funciones, sino por simplificar dominios de integración. Eso se observaba desde cálculo 2, pero no con ese énfasis. Lo que queremos entonces es un teorema de cambio de variable en Rn que me permita hacer esto. Que yo pueda aprovechar esta propiedad topológica interesante del teorema de cambio de variable para funciones de R en R, pero para funciones que van de Rn en R. Nosotros vamos en dirección, entonces, de establecer un teorema de cambio de variable. Un teorema que nos permita hacer esta conversión de dominios. Entonces, en ese sentido, podemos decir que ahora sí es un teorema de cambio de variable. En el caso anterior, lo que queríamos era cambiar la función y ahora queremos cambiar la variable en el sentido de que queremos cambiar el dominio, la región sobre la que estamos integrando. Y eso lo discutiremos en un siguiente video.